Hola, ¿cómo están amigos y amigas televidentes de su canal de Noticias de Nicaragua? Estamos aquí en su programa conversando con María Elsa Suárez. Nuevamente gracias por dejarnos entrar a sus hogares y hoy vamos a ver un tema como siempre muy interesante para usted, para la familia, y es 4 herramientas básicas o reglas para mejorar la comunicación. Tenemos aquí al coach Roberto Hernández. Gracias, Roberto, por estar nuevamente con nosotros para hablarnos de esas herramientas que nos pueden ayudar a superar estos problemas de comunicación. Muchas gracias, un placer siempre estar acá en tu programa, María Elsa. Sí, entonces podríamos entrar en materia. Claro que sí, la comunicación es indispensable en la vida. La calidad de vida que tienen las personas se debe en gran medida a su capacidad de comunicación. ¿Eso qué quiere decir? Se traduce en la vida diaria también, que aquellas personas que no tienen habilidad para comunicarse de una manera efectiva son personas conflictivas en el trabajo, son personas que donde quiera generan conflictos. Y a veces no es que la persona sea mala, a veces es que no se sabe comunicar, o es que a veces confunden el decir las cosas, la verdad, o el señalar las cosas con veracidad, lo confunden con, por ejemplo, con ser grosero. Y entonces hay unos grandes problemas de comunicación en la familia, en las comunidades religiosas, en los centros de trabajo, porque la gente no se comunica bien. Entonces por eso queríamos compartir en esta oportunidad con tu teleaudiencia estos 4 principios para mejorar la comunicación. En primer lugar, lo que busca la comunicación realmente, María Elsa, es mayor claridad y respeto con las demás personas. Eso es lo que propugna una buena comunicación. Cuando dentro de la comunicación, en cualquier comunidad humana, impera el que las personas hablen con claridad, es decir, que se te entienda qué es lo que pretendes, qué es lo que yo quiero hablar con Lidia, qué es lo que Lidia quiere hablar conmigo, o sea, sin rodeos, sin andar rebuscando el cómo abordar el tema o utilizando palabras rebuscadas. La claridad es súper importante en la comunicación. Y lo otro es el respeto. La buena comunicación busca el respeto con los demás, porque somos seres sociales. Nosotros fuimos hechos, diseñados. En el libro de Génesis habla en la Biblia que cuando el hombre estaba solo, Dios vio que no era bueno que estuviera solo, dice que le hizo ayuda idónea. Entonces el ser humano, desde su génesis, desde su concepción, está diseñado para interactuar en comunidad social, en el trabajo, en la familia, etc. No puede una persona vivir o triunfar sola. No conozco a ningún empresario que haya triunfado solito, que haya construido su empresa sola, sin personal, sin gente que le colaborara. Entonces es necesario. Y eso entonces tiene que ver con la buena comunicación. Porque la comunicación tiene que ver con mantener las buenas relaciones. El que se comunica bien, pues vas a ver los resultados en su vida. Tiene relaciones cordiales con las personas que le rodean, en su familia, en su primer entorno, en su entorno más cercano, con sus compañeros de trabajo, en la iglesia, donde quiera que va esta persona, genera una buena impresión de que es una persona respetuosa y que es una persona que se comunica de manera cordial, que tiene un trato cordial. Entonces, ¿por qué? Porque uno de los postulados de la buena comunicación es precisamente mantener las buenas relaciones humanas, las buenas relaciones con los demás. Así sabemos que está marchando bien. Por consiguiente también, un principio elemental en esto es la armonía. Toda persona que cuando habla, tiene que sus palabras sembrar armonía, tiene que haber respeto y tiene que haber esa claridad también que se busca. Entonces, uno de los primeros principios, o de estos 4 principios que queremos compartir, el primero es la veracidad. Cuando nosotros nos comunicamos con las demás personas, ¿qué debemos de buscar? Hablar con la verdad, hablar con veracidad. Es decir, cuando hablamos con veracidad, ajustarse a la verdad o a la realidad. Si pasó algo, un malentendido en el trabajo, si pasó que 2 personas no se entendieron y tuvieron algún disgusto, entonces lo lógico ahí es hablar con veracidad con la persona, el jefe de turno o el encargado de estas personas y manifestar los hechos tal como fueron, porque se dio lo que se dio. Pero para eso es muy importante, María Elsa, hablar con el corazón. Porque muchas veces las personas no tienen una intención honesta cuando hablan, una intención de veracidad, sino que quieren, cuando hablan, dañar a la otra persona. Por ejemplo, cuando hay malos entendidos en el trabajo, quieren que entonces el jefe se ponga de su parte y ocultan ciertos hechos y no hablan con la verdad. Dicen solamente la parte donde a ellos tal vez les contestaron mal o les faltaron el respeto, pero no dicen qué fue lo que hicieron ellos. Entonces, la parte que les conviene. Importantísimo, hablar con la verdad. Si yo me equivoqué, admitámoslo, que no nos hace débil, nos hace, al contrario, nos hace buenas personas y nos hace ver ante los demás que somos una persona que hemos alcanzado madurez. Perfecto, no, nos podemos equivocar,
pero es de personas valientes y una persona madura y sensata reconocerlo, porque eso no te debilita, sino que al contrario muestra realmente que sos una persona con madurez. Entonces eso es importante, hablar con el corazón, pero ajustándose a la veracidad, hablando con verdad. Eso es importante en la comunicación, no hablar con la mentira y no hablar desde el ego. También otro problema, no ser pesado para hablar. Pues, Estás diciendo, hay gente que es bien pesada para hablar, ¿verdad? Exacto. No tiene la más mínima diplomacia. No sé si eso cae en lo maleducado o qué, ¿verdad? O en lo grosero, realmente. También hay otras personas que son muy malintencionadas para hablar, muy malintencionadas, y otras que rebuscan, como decías, tanto que no logras entender en todo eso qué es lo que quieren decir. Entonces ahí viene una mala comunicación que no entendiste qué quería decir. Exactamente, porque la comunicación tiene que llevar al entendimiento. Ya lo decíamos anteriormente, tiene que ver el componente del respeto, tiene que ver el componente de la claridad y la armonía. Es decir, que cuando hablamos, buscar buenas relaciones o al menos relaciones respetuosas. Por ejemplo, un principio, por ejemplo, en los trabajos, es que las personas te dicen, a mí me contratan para trabajar, no para venir a ser amigos. Es un hecho válido, pero lo cierto es que también un hecho indispensable es que en el trabajo necesitamos tener relaciones de armonía y de respeto entre los compañeros de trabajo para que haya un buen ambiente. Y más si los trabajos son en equipo. La mayoría hoy en día son trabajando en equipo hoy en día, entonces si queremos que haya un buen ambiente laboral tiene que existir la buena comunicación. Y lo que tú mencionabas es importante, que era el siguiente principio. El principio número 2 es la amabilidad. Es la amabilidad. El respeto y la consideración al otro son condiciones para una comunicación sana y enriquecedora. Entonces, decir la verdad o decir la veracidad no significa ser grosero. Y aquí vienen de personas que te dicen, yo le voy a decir la verdad en su cara. Entonces ya te lo dicen, ya que van con una intención, y hablamos por eso. La veracidad tiene que hablarse con el corazón, no con intenciones de confrontación, intenciones de, en vez de buscar la armonía, buscar cómo avivar la hoguera, incendiar, hacer un conflicto mayor. Entonces sí, cuando una persona habla y te dice, le voy a decir la verdad en su cara, ya de ahí, cuando escuchas esas palabras, te está diciendo, su intención es confrontativa. Pero además es la verdad de él, la verdad de la persona. Tal vez no es la verdad, porque la verdad hay veces, cada quien tiene su verdad. Exactamente. Por eso hablaba, de veracidad. De lo que sucedió, hablar los hechos concretos, sin meterle, sin agregarle. Mi opinión o mi adjetivación, como por ejemplo que ahora está de moda en el periodismo la adjetivación, ¿sabes? Pero bueno, es eso, no adjetivar, irnos a lo concreto, lo veraz. Por eso hablamos, porque como tú decías, la verdad pues puede ser algo subjetivo, pero sí se puede también lograr cuando por lo menos nos esforzamos por la veracidad. Entonces la amabilidad es dejar de hablar con el ego. El ego genera problemas, el ego genera contiendas. El ego es cuando yo me creo la última Coca-Cola del desierto, que solo yo soy más inteligente, que solo yo tengo la razón, que mis ideas son más valiosas, que los demás no son brillantes y que solamente yo. Entonces, cuando hablo con ese pecho inflado y de remate con una expresión que a veces vos la escuchas muy comúnmente en las iglesias o en el trabajo, donde te dicen, en mi humilde opinión. O sea, ahí va con la mala intención y con el veneno de por medio, que de humildad no lleva nada. Entonces, no, dejar el ego a un lado. Es hablar con el corazón, nos lleva entonces al entendimiento, a la búsqueda de la armonía, a la búsqueda de la paz, a la búsqueda de que el otro nos comprenda y además hacernos comprender. Que es decir, las cosas claramente, pero con respeto. Entonces, la amabilidad. El tercer principio, María José, es utilidad. Aquí viene una pregunta. ¿Es útil lo que yo voy a decir? Si no es útil, aprendamos a valorar el silencio. Yo no sé por qué en nuestra cultura latinoamericana, en nuestra cultura occidental, la gente no valora el silencio, lo ve también como algo negativo. De hecho, es un problema, por ejemplo, en las personas, cuando yo le doy mis cursos para hablar en público a la gente, siente que es un pecado capital el quedarse callado, y manejar bien las pausas, tanto en la locución como en la oratoria, es una gran herramienta cuando la sabes utilizar. Y en las relaciones humanas también, si no tenemos algo que decir y no es de utilidad, no le va a aportar a la empresa, no le va a aportar a la organización, no le va a aportar la vida a la otra persona, o no me va a aportar a mí a lograr algo también, mejor no gastemos vanas palabras, que muchas veces, en vanas palabras a veces pecamos, porque vienen en los chismes.
Cuando estamos en tiempo ocioso, entonces la gente, como dice, no tenemos nada que hacer, ¿y qué hacemos? Entonces comienzan a hablar del prójimo, comienzan a hablar de la familia, comienzan a hablar buscan cualquier cosa, pero lamentablemente tenemos esa inclinación de desperdiciar el tiempo, no de una manera productiva, sino hablando de otras personas. Entonces, la utilidad. Hablar por hablar desperdicia nuestra energía y desperdicia nuestro propósito. Entonces, hay que hablar con provecho, cuando valga la pena hablar, cuando valga la pena construir una relación. Y el último principio, María Elsa, número 4, la armonía. La armonía. Que nuestras palabras sean generadoras de armonía. Si cuando vamos a hablar, vamos, como te digo, con una intención de confrontación, con una intención de herir, con una intención de lastimar, con una intención de aplastar a la otra persona, mejor quedémonos callados. Porque eso no va a producir buena comunicación, porque lo que va a hacer la otra persona cuando nosotros hablemos de esa manera confrontativa o utilizando disimuladamente dentro de una falsa humildad con esa mi humilde opinión y van con términos de tratando de perjudicar a la otra persona o tirando las famosas indirectas, que lo que generan en la otra persona es reacción, una situación reactiva. Entonces la otra persona, en vez de estar receptiva, en vez de estar con una buena disposición, lo que hace es defenderse, y entonces ahí no va a haber comunicación, lo que va a haber es un conflicto y un pleito de grandes proporciones en cualquier lugar, en la familia, en la empresa, en la iglesia, donde sea. ¿Verdad? Entonces, la armonía es importante. Y para que haya armonía también es importante, ya tú lo mencionabas, María Elsa, es aprender a escuchar también. No puede faltar en este cuarto principio de la armonía busca el entendimiento, que haya paz en un grupo. Eso es la armonía. Entonces, para que haya paz, es importante no solo que yo quiera hablar y que los demás me escuchen a mí, sino también es indispensable para yo poder comprender a las personas que tengo enfrente, a mi interlocutor, que yo pueda escuchar qué es lo que los demás tienen que decir, cuáles son sus preocupaciones, por qué hicieron lo que hicieron, qué me quieren decir, qué opinión tienen para que yo pueda mejorar. Entonces es importante también aprender a escuchar y utilizar las palabras sabiamente para que generen armonía y no generen contienda. Los 4 principios, recuerda que no se te olvide: número 1, veracidad; número 2, amabilidad en tus palabras; número 3, utilidad; y número 4, armonía. Recuerda que la calidad de vida que tienes depende en gran medida de tu capacidad de comunicarte con las personas que te rodean, porque la buena comunicación genera entendimiento, respeto y armonía con las demás personas. Entonces, Roberto, yo te agrego a esto porque fue muy importante ahorita con la jornada de Ariana conocer que Rubén Darío aprendió más escuchando en las tertulias. Era un gran, escuchaba y observaba y leía. Entonces, si uno no escucha lo que le está diciendo el otro, obvio que no va a haber comunicación. Porque dos que no se escuchan, imagínate. Gracias, Roberto, por haber estado con nosotros. Bueno, amigos y amigas televidentes, continúen con su programación.